Hola a todos, mi nombre es Clara. Las luces fluorescentes del Hospital General de la Ciudad de México parpadeaban con una cadencia irregular, un latido moribundo que resonaba en los pasillos desiertos de la madrugada. Clara, con sus 30 y tantos años y la fatiga grabada en los surcos alrededor de sus ojos, ajustó el cuello de su uniforme blanco. Cada noche era una batalla contra el insomnio y la creciente sensación de que el hospital, ese coloso de concreto y desinfectante, albergaba más que enfermos y personal. Había algo en la quietud de esas horas, una densidad en el aire que se sentía casi física, cargada de susurros inaudibles y presencias que se desvanecían al ser percibidas. Su trabajo, una vocación que la había llevado a dedicar su vida a aliviar el sufrimiento, se había convertido en un campo minado de espectros invisibles. La habitación 312, en particular, se había transformado en el epicentro de una inquietud que la carcomía. Había sido el último refugio de don Ramiro, un anciano de mirada serena y sonrisa arrugada, cuya partida, hacía tan solo 3 noches, había sido atendida por ella misma. Clara había estado allí, sosteniendo su mano frágil mientras su último aliento se disipaba en el silencio de la noche. Un adiós silencioso, un evento que se repetía a diario en ese lugar, pero que, en esta ocasión, había dejado una marca indeleble en su percepción. La primera vez que lo escuchó, Clara lo atribuyó al cansancio. Un leve crujido, un arrastrar sutil que provenía de la habitación 312, justo cuando el reloj marcaba las 3:17 de la mañana. Un sonido que no se correspondía con las rutinas habituales del hospital, ni el rodar de un carrito de medicinas, ni el quejido de un paciente, ni siquiera el leve zumbido de la maquinaria médica. Era un paso lento, deliberado, que parecía resonar desde el interior de la habitación vacía. Intentó ignorarlo, enfocándose en las tareas pendientes, en las historias clínicas que la esperaban en su escritorio. Pero el sonido regresaba, persistente, como una nota discordante en la sinfonía silenciosa de la noche. Al principio, era un susurro, apenas audible, pero con cada noche que pasaba, ganaba una claridad aterradora. Se sentía atrapada en una pesadilla lúcida, donde la lógica se desmoronaba ante la evidencia sensorial. Las cámaras de seguridad, ubicadas estratégicamente en el pasillo, no registraban nada. Sus lentes frías y objetivas apuntaban hacia la puerta de la 312, pero solo mostraban un rectángulo de calma vacía. Era como si el sonido existiera en una dimensión paralela, una vibración que solo ella, la enfermera que había presenciado el último suspiro de don Ramiro, podía percibir. Lo que elevó la inquietud de Clara de un mero presentimiento a un terror palpable fue el descubrimiento al amanecer. Alrededor de las 6 de la mañana, mientras realizaba su ronda matutina, notó algo anómalo en el suelo pulido del pasillo frente a la habitación 312. Huellas. No eran las marcas dejadas por el calzado del personal o los visitantes. Eran huellas frescas, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre una fina capa de polvo invisible, dejando un rastro tenue y húmedo que se desvanecía rápidamente con la luz del sol. Al principio, las confundió con alguna sustancia derramada, pero la forma era inconfundible, la silueta de un pie descalzo, con los dedos ligeramente separados, alargada y delgada. Y lo más escalofriante, se extendían desde la puerta de la 312 hacia el final del pasillo, desvaneciéndose en la nada, como si el caminante se hubiera disuelto en el aire. Clara se arrodilló, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas. El material del suelo, normalmente impecable, parecía retener una leve humedad en esas marcas, un residuo fantasmal que desafiaba toda explicación científica. La lógica se retorcía, incapaz de asimilar la evidencia. ¿Quién caminaba por el pasillo a esas horas, descalzo, dejando huellas que parecían evaporarse? La historia de don Ramiro se había desarrollado con la familiaridad de tantas otras. Un hombre de familia amorosa, rodeado de sus seres queridos en sus últimos días, pero con una peculiar petición para Clara, que estuviera presente en su último momento. «Quiero que me veas ir, enfermera», le había dicho con una voz que ya se desvanecía. «Quiero saber que no me voy solo». Clara, con su profesionalismo habitual pero también con una empatía genuina, había accedido. Había sentido la tensión en el aire, la rendición del alma ante lo inevitable. Ahora, esa conexión, ese último acto de servicio, parecía haberla anclado a algo más allá de la vida. Las huellas, los pasos, no eran solo un fenómeno paranormal, eran un eco, una manifestación de una necesidad insatisfecha, un lazo etéreo que se negaba a romperse. La compasión que había sentido por don Ramiro en su lecho de muerte se transformaba ahora en una forma de terror silencioso, una responsabilidad que no había solicitado pero que ahora la perseguía en las horas más oscuras.
El hospital, con su constante flujo de vida y muerte, se presentaba como un escenario perfecto para desdibujar las líneas entre ambos mundos. Pero este fenómeno particular, arraigado en un momento de conexión humana íntima, poseía una cualidad diferente. No era la presencia genérica de un espíritu errante, sino la manifestación de una deuda, de una gratitud inexpresada, de un adiós que quizás nunca se completó del todo. Clara se encontraba en la encrucijada, obligada a confrontar la posibilidad de que la muerte no fuera un final, sino una transición, y que en esa transición, algunas almas buscaran un último reconocimiento, un gesto de paz antes de la partida definitiva. Las cámaras mudas, la evidencia física de las huellas y el sonido persistente, conformaban un rompecabezas macabro que desafiaba su formación, su racionalidad y su propia cordura. El tema de este relato no es simplemente la aparición de un fantasma, sino la exploración del vínculo inquebrantable que puede existir entre quienes cuidan y quienes se despiden, un vínculo que trasciende la existencia física. Se trata de la reverberación de la compasión en el plano de lo inexplicable, y de cómo una enfermera dedicada se ve envuelta en la necesidad de un espíritu por encontrar la paz a través de un último reconocimiento. La historia se adentrará en la fragilidad de la realidad cuando ésta se enfrenta a experiencias que escapan a la comprensión científica, y cómo la línea entre la vida y la muerte puede volverse tan tenue como las huellas que aparecen y desaparecen con el alba. La madrugada del cuarto día, Clara se encontraba nuevamente frente a la puerta de la habitación 312. El silencio del hospital era ahora un telón de fondo para el latido frenético de su propio corazón. No llevaba su linterna. Había decidido enfrentar lo que fuera que la acechaba, sin el escudo de la tecnología, solo con la cruda realidad de sus sentidos. El aire se sentía más frío, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de sus brazos. A las 3:17 de la mañana, el sonido comenzó. Un arrastrar suave, más cercano esta vez, como si los pasos fantasmales no solo resonaran desde dentro de la habitación, sino que ahora se movieran por el pasillo. Clara contuvo la respiración, sus ojos fijos en la línea que separaba la puerta de la habitación del suelo. La oscuridad parecía intensificarse, tragándose la tenue luz de emergencia que iluminaba el pasillo. Un susurro apenas audible se filtró en el aire, un murmullo que no podía distinguir, pero que sentía cargado de una emoción profunda, una mezcla de anhelo y gratitud. Un temblor recorrió la puerta de la habitación 312, un movimiento imperceptible pero definitivo, como si alguien hubiera presionado ligeramente contra ella desde el interior. Clara se sobresaltó, retrocediendo un paso. No había viento, no había vibraciones externas. Era un acto deliberado, una comunicación silenciosa. Las huellas de don Ramiro, las que había visto desaparecer cada mañana, ahora parecían manifestarse ante sus ojos, tenues, translúcidas, formándose lentamente en el suelo pulido. Eran los mismos pies descalzos, delgados y alargados, moviéndose con una lentitud que transmitía una profunda melancolía. Seguían el mismo camino, desde la puerta de la 312 hacia la oscuridad del pasillo, pero esta vez, no se desvanecían. Parecían persistir, una estela de vapor etéreo que marcaba el paso de una presencia invisible. Clara sintió una punzada de compasión mezclada con un terror helado. No era una presencia amenazante, sino una que buscaba algo, que necesitaba ser vista, reconocida. La puerta de la habitación 312 se abrió lentamente, sin hacer ruido. Clara no había tocado el picaporte. La apertura fue gradual, como si una fuerza invisible la estuviera empujando hacia afuera. El interior de la habitación estaba sumido en una oscuridad casi total, pero a través de la rendija abierta, Clara pudo percibir una luz tenue y azulada que emanaba del centro. No era una luz eléctrica, sino una luminosidad interna, etérea, que parecía pulsar con un ritmo propio. Los pasos fantasmales se detuvieron justo en el umbral, y Clara sintió una oleada de energía helada que la envolvió. Era la misma sensación que había experimentado al constatar la muerte de don Ramiro, pero amplificada, cargada de una presencia inconfundible. El murmullo se hizo más claro, aunque las palabras seguían siendo ininteligibles, una cadencia de sonidos que evocaban un profundo agradecimiento. Clara entendió, con una certeza que le heló la sangre, que don Ramiro no se había ido del todo. En medio de esa quietud aterradora, Clara dio un paso adelante, superando su propio miedo. Se acercó al umbral de la habitación, sus ojos fijos en la luz azulada que ahora iluminaba débilmente el espacio. Las huellas translúcidas en el suelo parecían conducir directamente hacia ella. El murmullo se intensificó, y por un instante fugaz, Clara creyó escuchar una palabra, un sonido que se asemejaba a gracias. Era un sonido cargado de alivio, de paz.
La luz azulada pulsó con más fuerza, y Clara sintió una calidez extraña envolverla, un contacto etéreo que no era físico, pero que era innegable. Era como si una mano invisible, pero llena de una gratitud infinita, estuviera rozando la suya. La habitación, hasta ese momento vacía a los ojos de la cámara, parecía albergar la esencia de un alma que había encontrado su despedida. Clara levantó su mano, con la palma extendida hacia la oscuridad. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía una necesidad imperiosa de responder a esa presencia, de validar ese último reconocimiento. La luz azulada se intensificó por un instante, envolviendo su mano en un brillo suave, y luego, tan rápido como apareció, comenzó a desvanecerse. Los pasos fantasmales dejaron de escucharse. El murmullo cesó. La habitación 312 volvió a sumirse en la oscuridad habitual, y la puerta se cerró suavemente, con la misma lentitud con la que se había abierto. Clara se quedó sola en el pasillo, con el eco de esa energía helada y cálida aún en su piel, y la visión persistente de las huellas etéreas que se desvanecían lentamente en el suelo. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de la Ciudad de México de tonos anaranjados y rosados. Clara se apoyó contra la pared, su cuerpo temblando, no de frío, sino de la intensidad de lo vivido. Las cámaras de seguridad, impasibles, seguían grabando el pasillo vacío. Nada de lo ocurrido quedaría registrado en sus circuitos inertes. Sin embargo, para Clara, la realidad se había fracturado irrevocablemente. Había presenciado no solo la manifestación de un espíritu, sino la confirmación de que la compasión y el servicio podían forjar lazos que trascendían la vida misma. La habitación 312 ya no era solo un espacio físico, sino un portal, un recordatorio de que, incluso en la muerte, existía la necesidad de un adiós, de un reconocimiento, de un murmullo de gratitud. Los días siguientes, Clara volvió a su rutina, pero con una nueva perspectiva. El hospital, antes un lugar de trabajo, se había transformado en un espacio de misterio y reverencia. Seguía escuchando los pasos fantasmales a las 3:17 de la mañana, pero ahora, en lugar de terror, sentía una extraña paz. Sabía que no era una amenaza, sino un eco, un recordatorio de la conexión humana que ella misma había facilitado. Las huellas frescas al amanecer continuaron apareciendo, un testimonio silencioso de que, a veces, la muerte no es el final, sino una búsqueda de cierre, un anhelo de que el último acto de cuidado sea percibido. Clara nunca habló de lo sucedido con nadie. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo compartir la certeza de que un alma, a través de ella, había encontrado el camino hacia la paz eterna? La habitación 312 permaneció cerrada por un tiempo, hasta que un nuevo paciente fue asignado. Clara observó desde la distancia, con una mezcla de aprensión y resignación. Temía que el ciclo se repitiera, que la necesidad de un adiós se transfiriera a otro alma. Pero las noches pasaron, y el silencio se impuso. Los pasos fantasmales cesaron. Las huellas desaparecieron. Era como si el propósito de don Ramiro se hubiera cumplido, su deuda de gratitud saldada a través de la empatía de una enfermera. Clara entendió entonces que su papel no había sido el de una testigo pasiva, sino el de una facilitadora, una puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus que buscaban un último reconocimiento. La experiencia la había marcado para siempre. La fragilidad de la vida y la persistencia del espíritu se habían entrelazado en su percepción, dejándola con una comprensión más profunda de la existencia y la muerte. El hospital, con sus luces parpadeantes y sus pasillos silenciosos, se convirtió en un lugar donde el velo entre los mundos era, a veces, dolorosamente delgado. Clara continuó su labor, ofreciendo consuelo y cuidado, sabiendo que cada vida que pasaba por sus manos dejaba una huella, no solo en su memoria, sino quizás, en la propia trama de la realidad, esperando un último murmullo de gratitud que rompiera el silencio eterno. La ciudad, con sus innumerables historias y secretos, guardaba la suya, un testimonio de que el amor y la compasión pueden ser las fuerzas más poderosas, capaces de resonar incluso más allá de la última frontera. La persistencia de esos ecos, como Clara ahora los concebía, planteaba una pregunta fundamental sobre la naturaleza de la memoria y la energía residual. No se trataba simplemente de la impresión de un evento traumático, sino de una resonancia activa, modulada por la intensidad de la emoción experimentada en el momento de la transición. A diferencia de un simple recuerdo que se desvanece con el tiempo, esta manifestación parecía alimentarse de la propia esencia de la conexión humana. Consideremos, por ejemplo, la aplicación de este principio en el ámbito de la investigación psíquica. Si una enfermera, en el clímax de su compasión, establece un vínculo energético con el moribundo, esa conexión podría, en teoría,
crear un canal a través del cual la energía residual del alma pueda interactuar con el plano físico, buscando una forma de cierre o reconocimiento. Esto va más allá de la mera actividad paranormal y se adentra en la física de la conciencia, sugiriendo que las emociones intensas, particularmente aquellas ligadas al cuidado y la despedida, pueden dejar una firma energética tangible, detectable por aquellos receptivos o, en este caso, por el propio receptor de esa energía residual. Por consiguiente, la mutación de los pasos fantasmales de un sonido distante a una presencia casi tangible en el pasillo, y la consecuente aparición de huellas etéreas, sugiere una escalada en la necesidad del espíritu. Si al principio era un leve susurro de gratitud, algo que apenas perturbaba la quietud, su evolución indica una urgencia creciente por ser percibido. Ahora, pensemos en cómo esto podría interpretarse desde la perspectiva del alma que parte. Quizás don Ramiro, en su último instante, no sintió que su adiós fuera completamente recibido. La solicitud de que Clara estuviera presente podría haber sido un intento de asegurar esa conexión, y si por alguna razón percibió una desconexión mínima, esa inquietud podría haberse manifestado como una necesidad de reafirmar su paso, de asegurarse de que su partida no fuera ignorada por completo. En tal escenario, la enfermera no es solo una testigo, sino un ancla, un punto de referencia para el alma que busca una confirmación de su existencia y su trascendencia. Además, la aparente desaparición de los fenómenos tras el cierre de la habitación 312 y la asignación de un nuevo paciente introduce una capa crucial de temporalidad y especificidad a esta interacción. Contrariamente a la idea de un fantasma errante que deambula sin rumbo, la manifestación de don Ramiro parece estar intrínsecamente ligada a su experiencia final, y de manera crucial, a Clara como receptora de esa energía. Podríamos especular que, una vez que el vínculo que lo anclaba a ese espacio y a ese momento de transición se disipó quizás al sentirse plenamente reconocido por Clara, o al ver que el ciclo de cuidado continuaba en esa habitación, su necesidad de manifestarse cesó. Esto implica que tales interacciones no son aleatorias, sino que responden a condiciones específicas, una conexión emocional profunda, un momento de transición vital y, fundamentalmente, un canal de comunicación abierto. Por otro lado, la incapacidad de las cámaras de seguridad para registrar estos eventos subraya la naturaleza de la manifestación. No se trata de una alteración física del entorno que pueda ser capturada por sensores convencionales, sino de una resonancia energética, una vibración que opera en un espectro diferente. Ahora, consideremos la implicación de esto para la comprensión de la realidad. Si nuestras percepciones sensoriales y nuestras herramientas de medición se limitan a lo físico y lo medible, ¿cuántas otras capas de existencia podrían estar operando a nuestro alrededor, invisibles e indetectables para nuestros métodos actuales? La experiencia de Clara, por perturbadora que sea, nos invita a reflexionar sobre las limitaciones de nuestro conocimiento y la posibilidad de que existan formas de energía y conciencia que aún no hemos aprendido a comprender ni a cuantificar, particularmente aquellas que surgen de las emociones humanas más profundas. Al tejer las hebras de esta narrativa, notamos cómo los contornos de lo tangible se desdibujan, cediendo paso a una comprensión más profunda de los lazos que trascienden la existencia física. La línea divisoria entre el cuidado y la despedida, entre la vida y lo que yace más allá, se revela no como un muro infranqueable, sino como un velo sutil, a menudo invisible para la mayoría, pero palpable para aquellos que se encuentran en el umbral de la transición. Hemos atestiguado cómo la compasión, esa fuerza intrínsecamente humana, puede actuar como un puente, un canal a través del cual las necesidades insatisfechas encuentran una vía de expresión, un eco persistente en la quietud de la noche. En este punto de nuestro recorrido narrativo, la convergencia de las experiencias nos invita a considerar la naturaleza de la memoria no solo como un registro pasivo, sino como una huella activa, capaz de moldear y ser moldeada por las emociones que la originaron. Las percepciones que antes parecían anomalías aisladas, ahora se presentan como hilos interconectados que tejen un tapiz de significado más amplio. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, observamos cómo la fragilidad de nuestra percepción de la realidad se expone ante fenómenos que desafían la lógica convencional, sugiriendo que existen dimensiones de la existencia que escapan a nuestra comprensión y a nuestras herramientas de medición habituales. A medida que nos acercamos a la reflexión final, la resonancia de estos eventos nos impulsa a contemplar el impacto perdurable de los momentos de profunda conexión humana. La energía que emana de tales instantes, particularmente en los márgenes de la vida y la muerte, parece impregnar el espacio y el tiempo, buscando una forma de ser reconocida, de obtener un cierre. Es como si cada acto de bondad, cada momento de presencia genuina en la transición, dejara una impronta, una onda expansiva que se propaga a través de lo que consideramos real.
El camino hacia la conclusión se aclara al reconocer que estas experiencias, aunque esquivas a la evidencia empírica, poseen una verdad intrínseca, una resonancia que habla directamente a nuestra comprensión de la vida, la muerte y los misterios que las entrelazan. La experiencia la había marcado para siempre. La fragilidad de la vida y la persistencia del espíritu se habían entrelazado en su percepción, dejándola con una comprensión más profunda de la existencia y la muerte. El hospital, con sus luces parpadeantes y sus pasillos silenciosos, se convirtió en un lugar donde el velo entre los mundos era, a veces, dolorosamente delgado. Clara continuó su labor, ofreciendo consuelo y cuidado, sabiendo que cada vida que pasaba por sus manos dejaba una huella, no solo en su memoria, sino quizás, en la propia trama de la realidad, esperando un último murmullo de gratitud que rompiera el silencio eterno. La ciudad, con sus innumerables historias y secretos, guardaba la suya, un testimonio de que el amor y la compasión pueden ser las fuerzas más poderosas, capaces de resonar incluso más allá de la última frontera. La persistencia de esos ecos, como Clara ahora los concebía, planteaba una pregunta fundamental sobre la naturaleza de la memoria y la energía residual. No se trataba simplemente de la impresión de un evento traumático, sino de una resonancia activa, modulada por la intensidad de la emoción experimentada en el momento de la transición. A diferencia de un simple recuerdo que se desvanece con el tiempo, esta manifestación parecía alimentarse de la propia esencia de la conexión humana. Consideremos, por ejemplo, la aplicación de este principio en el ámbito de la investigación psíquica. Si una enfermera, en el clímax de su compasión, establece un vínculo energético con el moribundo, esa conexión podría, en teoría, crear un canal a través del cual la energía residual del alma pueda interactuar con el plano físico, buscando una forma de cierre o reconocimiento. Esto va más allá de la mera actividad paranormal y se adentra en la física de la conciencia, sugiriendo que las emociones intensas, particularmente aquellas ligadas al cuidado y la despedida, pueden dejar una firma energética tangible, detectable por aquellos receptivos o, en este caso, por el propio receptor de esa energía residual. Por consiguiente, la mutación de los pasos fantasmales de un sonido distante a una presencia casi tangible en el pasillo, y la consecuente aparición de huellas etéreas, sugiere una escalada en la necesidad del espíritu. Si al principio era un leve susurro de gratitud, algo que apenas perturbaba la quietud, su evolución indica una urgencia creciente por ser percibido. Ahora, pensemos en cómo esto podría interpretarse desde la perspectiva del alma que parte. Quizás don Ramiro, en su último instante, no sintió que su adiós fuera completamente recibido. La solicitud de que Clara estuviera presente podría haber sido un intento de asegurar esa conexión, y si por alguna razón percibió una desconexión mínima, esa inquietud podría haberse manifestado como una necesidad de reafirmar su paso, de asegurarse de que su partida no fuera ignorada por completo. En tal escenario, la enfermera no es solo una testigo, sino un ancla, un punto de referencia para el alma que busca una confirmación de su existencia y su trascendencia. Además, la aparente desaparición de los fenómenos tras el cierre de la habitación 312 y la asignación de un nuevo paciente introduce una capa crucial de temporalidad y especificidad a esta interacción. Contrariamente a la idea de un fantasma errante que deambula sin rumbo, la manifestación de don Ramiro parece estar intrínsecamente ligada a su experiencia final, y de manera crucial, a Clara como receptora de esa energía. Podríamos especular que, una vez que el vínculo que lo anclaba a ese espacio y a ese momento de transición se disipó quizás al sentirse plenamente reconocido por Clara, o al ver que el ciclo de cuidado continuaba en esa habitación, su necesidad de manifestarse cesó. Esto implica que tales interacciones no son aleatorias, sino que responden a condiciones específicas, una conexión emocional profunda, un momento de transición vital y, fundamentalmente, un canal de comunicación abierto. Por otro lado, la incapacidad de las cámaras de seguridad para registrar estos eventos subraya la naturaleza de la manifestación. No se trata de una alteración física del entorno que pueda ser capturada por sensores convencionales, sino de una resonancia energética, una vibración que opera en un espectro diferente. Ahora, consideremos la implicación de esto para la comprensión de la realidad. Si nuestras percepciones sensoriales y nuestras herramientas de medición se limitan a lo físico y lo medible, ¿cuántas otras capas de existencia podrían estar operando a nuestro alrededor, invisibles e indetectables para nuestros métodos actuales? La experiencia de Clara, por perturbadora que sea, nos invita a reflexionar sobre las limitaciones de nuestro conocimiento y la posibilidad de que existan formas de energía y conciencia que aún no hemos aprendido a comprender ni a cuantificar, particularmente aquellas que surgen de las emociones humanas más profundas. Al tejer las hebras de esta narrativa, notamos cómo los contornos de lo tangible se desdibujan,
cediendo paso a una comprensión más profunda de los lazos que trascienden la existencia física. La línea divisoria entre el cuidado y la despedida, entre la vida y lo que yace más allá, se revela no como un muro infranqueable, sino como un velo sutil, a menudo invisible para la mayoría, pero palpable para aquellos que se encuentran en el umbral de la transición. Hemos atestiguado cómo la compasión, esa fuerza intrínsecamente humana, puede actuar como un puente, un canal a través del cual las necesidades insatisfechas encuentran una vía de expresión, un eco persistente en la quietud de la noche. En este punto de nuestro recorrido narrativo, la convergencia de las experiencias nos invita a considerar la naturaleza de la memoria no solo como un registro pasivo, sino como una huella activa, capaz de moldear y ser moldeada por las emociones que la originaron. Las percepciones que antes parecían anomalías aisladas, ahora se presentan como hilos interconectados que tejen un tapiz de significado más amplio. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, observamos cómo la fragilidad de nuestra percepción de la realidad se expone ante fenómenos que desafían la lógica convencional, sugiriendo que existen dimensiones de la existencia que escapan a nuestra comprensión y a nuestras herramientas de medición habituales. A medida que nos acercamos a la reflexión final, la resonancia de estos eventos nos impulsa a contemplar el impacto perdurable de los momentos de profunda conexión humana. La energía que emana de tales instantes, particularmente en los márgenes de la vida y la muerte, parece impregnar el espacio y el tiempo, buscando una forma de ser reconocida, de obtener un cierre. Es como si cada acto de bondad, cada momento de presencia genuina en la transición, dejara una impronta, una onda expansiva que se propaga a través de lo que consideramos real. El camino hacia la conclusión se aclara al reconocer que estas experiencias, aunque esquivas a la evidencia empírica, poseen una verdad intrínseca, una resonancia que habla directamente a nuestra comprensión de la vida, la muerte y los misterios que las entrelazan. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida, y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.